Muy bien, mis hermanos y hermanas de Solidez Bíblica. Estamos ingresando a nuestra siguiente clase y esta vez vamos a ver el tema Cristología. ¿Qué es Cristología? Es un estudio o tratado de todo lo relacionado con Jesucristo. ¿Qué es Cristología? Si nosotros hacemos un análisis desde el hebreo Meshia, Cristos de griego ungido, nosotros estamos tocando este punto tan importante. Quizá en teología fue un poco más complicado estudiar a Papá Dios, Jehová, ¿no? Porque nadie ha visto a Dios, pero sí hemos visto a Cristo, porque él en un momento le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es importante que nosotros aclaremos en esta clase quién es Jesucristo. Y justamente la pregunta, Él lo hace. En Mateo 16, Él hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesucristo dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dices tú que soy yo? En eso Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, dice, sino mi Padre. Era una respuesta contundente, ¿no? Exacta. Y ahora vamos a ver, ¿es Jesucristo un personaje histórico real? Miren, ni sus enemigos pusieron en tela de juicio la existencia de Jesucristo. Pero pues a partir del siglo XVIII hasta la fecha han habido algunas personas sin ninguna base científica que han puesto en tela de juicio la existencia de nuestro Señor. ¿Qué dice la historia como ciencia respecto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué dice la Biblia como la palabra de Dios? Por ejemplo, hablando de historia, vamos a ver a este gran historiador Tácito, ¿no? Tácito, por ejemplo, un historiador romano que vivió a fines del primer siglo, era cristiana, escribió: Christus, forma latina de Cristo, del cual el nombre cristiano se originó. Sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. ¿Dónde está esta información? En Obras Completas de Tácito, publicado en Nueva York en 1942, Anales, libro 15, página 44. Coincidentemente con lo que dice Lucas en el capítulo 3, 1 y 2. Sabemos que Lucas obtuvo la información de primera mano de María, de la madre de nuestro Señor. Él dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, mira, coincidente con Tácito, un historiador, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, acá también se habla de Poncio Pilato, y aún da más detalles, y Herodes, tetrarca de Galilea. Este Herodes tetrarca era hijo pues del Herodes el Grande, ¿no? Habían como 4 hijos que tenía él, que se habían repartido el reino. Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Estos dos sacerdotes, Anás y Caifás, eran pues los que estaban desempeñando el cargo de sumo sacerdote en ese templo que actualmente los judíos hacen sus oraciones, ¿no? En el muro de lamentaciones, donde dicen ellos que es parte
del templo, que fue derribado o destruido en el año 70 por Tito Vespasiano. Anás y Caifás eran los que manejaban el negocio que estaba alrededor del templo, en la venta, ¿no?, de los animales para los sacrificios, las palomas, en fin, todo eso. Ese negocio era de ellos. Por eso Cristo, cuando llega, se indigna y ve todo eso, ¿no? Porque han convertido la casa de mi padre en cueva de salteadores. Miren, en este tiempo, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La historia como ciencia está apoyando a lo que dice la Biblia. Para aquellos que ponen en tela de juicio la existencia de nuestro Señor, y sin ninguna base. Ahora, la obra, la historia universal vista por historiadores, observa el impacto histórico de las actividades de Jesús fue más trascendental, incluso desde un punto de vista estrictamente seglar, que los hechos de cualquier otro personaje de la historia. Su nacimiento dio origen a una nueva era, reconocida por las principales civilizaciones del mundo. Por lo tanto, Cristo incluso divide la historia en antes de él, antes de Cristo, y después de él, después de Cristo. Parte la historia, que es una ciencia. Ahora, Juan 21:25 dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Tantas cosas hizo Cristo en estos 3 años, imparable, sin descansar. Imagínense. Coincidente con esto, la revista Time, ni siquiera en ese tiempo, ¿no?, sino en nuestros tiempos, ahora en pleno siglo XXI, la revista Time dice: se han escrito más libros acerca de Jesús que de cualquier otra persona de la historia. Muchos de ellos se centran en su identidad, en quién fue. En realidad, probablemente este sea el tema que más polémica ha suscitado en toda la historia. La historia, para ser ciencia, tiene que tener un asiento geográfico. ¿Por qué? Porque la geografía es ciencia, es algo concreto. Sobre ese concreto se desarrollan sucesos, se desarrolla una historia. Por lo tanto, esta historia romana, ¿no?, la historia romana bajo el imperio de emperador Tiberio, con Poncio Pilato, con todo, con Herodes, con todos ellos, tiene un asiento. Judea, allá, Israel, Iturea, Abilinia. ¿Se dan cuenta? Todo esto prácticamente está apoyando la existencia real e histórica de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a someter, en caso de que algún incrédulo por ahí desconociera adrede la existencia de nuestro Señor Jesucristo, podríamos hacer un cuadro de esta manera: observación, planteamiento de hipótesis para hacer la teoría, y la experimentación para someter a prueba esta teoría para ver si se cumple o no se cumple. En la observación vamos a presentar este problema con preguntas. ¿Qué sabes acerca de Jesucristo? Hay personas que incluso opinan o hablan de Él sin saber quién es Él. ¿Para qué vino a la tierra? ¿Por qué necesitamos a Jesucristo? En la teoría podríamos poner la respuesta. Dice: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. También puedes poner tus propias respuestas acá. El historiador Will Durant, mire, este es un reconocido historiador, escribió: el que unos pocos hombres sencillos hubieran podido en una generación haber inventado una personalidad tan poderosa y atractiva, una ética tan elevada y una concepción tan confortadora de la hermandad humana.
sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los consignados en los evangelios. ¿Cómo pudo ser posible que estos hombres tan sencillos como pescadores, agricultores, cobradores de impuestos hayan creado un personaje tan maravilloso? Eso sería el mayor milagro. Y hay una hermandad internacional en él. Gandhi dijo: cuando obremos en conformidad con las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte, habremos resuelto los problemas del mundo entero. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas leyes espirituales, morales de nuestro Señor son leyes que podrían resolver incluso toda la problemática mundial. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, declaró: aunque soy judío, la figura del Nazareno me resulta fascinante. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia de Jesús. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando leemos los evangelios, sentimos ahí a Cristo que está ahí, vivo. Vamos a la experimentación, someter a prueba toda esta teoría, todas estas respuestas, aunque una esté en la Biblia ya. Entonces vamos a ir a la misma palabra de Dios, vamos a ponernos en contacto con la realidad. Y si yo voy a la palabra, voy a encontrar Juan 8:23. Experimento ahí donde Jesucristo mismo dice, y Jesús le decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. En Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin es por mí. Nadie ha tenido el valor de decir: yo soy la verdad. Es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:15 al 16. No solamente el apóstol Juan, no solamente Pedro, no solamente Will Durant, no solamente Gandhi, Einstein, sino en Colosenses el apóstol Pablo también dice: Él es la imagen del Dios invisible. Un ex fariseo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo creado por Él y para Él. Para Él no había problema ponerle un pie al que no lo tenía. Para Él no era un problema hacerle ojos nuevos al que no podía ver. Lucas 1:32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A él, el pueblo quiso hacerlo rey, pero Jesucristo no aceptó. Mi reino no es de este mundo. Eso dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos reinos, estos gobiernos actuales, según la Biblia, yacen en poder del enemigo. Por eso hay tanta corrupción, hay tanta maldad, tanta inseguridad, tanta hambre, enfermedades, y no han podido solucionar. Cristo como Rey solucionará todos esos problemas. Vamos, ¿por qué necesitamos a Cristo? En el Israel antiguo, bajo la ley mosaica, supongamos que tú tenías un toro y este toro corneaba a alguien y mataba. Y tú sabías que este toro tuyo era violento, era agresivo. Y a sabiendas no sacrificaste a ese toro, sino lo mantuviste vivo. Dice, si al dueño le exigen un rescate, tiene que pagar todo lo que le exijan como precio de rescate por su vida. En este tiempo se aplicaba la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. Entonces, hay una ley
que exige rescate por todo crimen que se comete, por todo pecado que se comete. Dios hizo la advertencia en Edén a Adán y Eva: pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él, sin falta morirás. Ahí están dando una ley, un mandato. ¿Iba a morir? Sí, tenía que morir. Así que Adán vivió 930 años en total, entonces murió. Ahí está la consecuencia del pecado. El pecado trae muerte. Por tanto, dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. Les dije, ¿no? El pecado trae muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que todos hemos pecado. Y como hemos pecado todos, vamos a tener que morir, porque la muerte paga al pecado. Pero ¿qué está diciendo aquí Romanos 6:23? Dios no nos deja ahí dentro del hoyo, tirados. Porque el salario que el pecado paga es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que por Adán morimos, pero por este Señor Jesucristo, el segundo Adán, nosotros podemos tener vida eterna. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Mira lo que está diciendo Salmos 49, 7 al 9. Nadie puede salvar a nadie. No sé, esos toros que sacrificaban en la antigüedad, las palomitas, los borregos que sacrificaban para borrar o expiar sus pecados, no los salvaban. Solo era para expiación. Entonces, aquí Él nos está diciendo: tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Vamos a tener que morir. ¿Quién nos puede sacar de la fosa? El único Cristo. El primer Adán nos ha mandado a la fosa, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, nos manda a la vida eterna. Os es necesario nacer de nuevo. Tenemos que nacer, renunciar nuestra naturaleza carnal pecaminosa y aceptar a Cristo como nuestro Salvador para tener vida en abundancia con nuestro Señor Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Por eso necesitamos a Cristo. Sí o sí, lo necesitamos. Gracias, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga.